Acabamos de escuchar una parábola que pronunció nuestro Señor Jesús. Está enmarcada hacia el final de su ministerio público. Ya en muy pocos días Él va a ser crucificado. El evangelista Lucas, al mostrarnos esta parábola en esta sección, él comienza a destacar la animosidad contra Jesús que va en aumento. Eso lo vemos por los ataques que están sucediendo entre Jesús y los fariseos, que en realidad no es solamente por los fariseos, sino que ellos representan a toda la nación en ese momento de Israel que no ha querido creer en Jesús, que no ha depositado su fe en Él. Nosotros vamos a notar, usted notará en la narrativa, que cada vez los discursos entre ellos son más frontales, son duros. En realidad se sacaban chispas cada vez que se hablaba. Lo que encontramos entonces al Señor Jesús pronunciar esta parábola es que la muy larga paciencia de Dios ha llegado a su fin. Ahora déjame explicar esa frase. La paciencia de Dios como atributo del carácter divino es como todo lo que es Él, eterno. En ese aspecto, es imposible que ningún hombre agote la paciencia de Dios. Ahora, la frase que acabo de pronunciar es una forma de hablar, de comunicar un principio. ¿Qué quiero decir con eso? Es que cuando decimos la paciencia de Dios se ha agotado, no queremos decir que hemos agotado un atributo de Dios, sino que las oportunidades que Dios le da a una persona se han agotado. Como ser divino, no le debe nada a ninguna persona, a nadie. Él es absoluto y soberano. Por lo tanto, la misericordia, Él no está obligado a dársela a nadie, no tiene necesidad de dársela a nadie. Así que cuando alguien recibe una misericordia u oportunidad de parte de Dios, porque Dios quiere. Entonces, espero que entienda cada vez que yo hable así, qué es lo que quiero decir, qué es lo que significa esa frase. ¿Me he explicado? Entonces, vemos que la muy larga paciencia de Dios llegó a su fin. Dios se ha cansado. Nuevamente la misma explicación. Dios no se cansa, pero es una forma de expresar que Dios ya ha anunciado el rechazo definitivo a Israel. Dios está anunciando aquí, está preparando su divorcio definitivo con quien tuvo un pacto nacional. La realidad es que esa sección de anuncio de divorcio definitivo está desde el capítulo 12, versículo 40, hasta el capítulo 13, versículo 31. Permítame contextualizarle para que comprendamos el hilo de la narrativa. Por ejemplo, Dios comienza a preparar el rechazo definitivo que el Padre le dará a Israel, mostrándose como el Señor de la división. Eso lo vemos en el capítulo 12, versículo 49 al 53. ¿Cómo se describe Jesús a sí mismo? Leámoslo. 49 del 12. Fuego vine a echar en la tierra. Está hablando el Señor Jesús. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio de que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Vean la pregunta del Señor, es fuerte. ¿Y cuál es la respuesta del mismo? Os digo, no, sino disensión. Es interesante tener esta imagen correcta de Jesús. Versículo 52. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Entonces vemos aquí que el Señor se destaca como un príncipe que tiene una espada desenvainada y vino a partirlo todo, incluyendo a la nación de Israel. Esa es una imagen correcta que debes tener de Jesús. Es un príncipe con una espada desenvainada que vino a partir tu vida, que vino a partir tu familia, que vino a partir el mundo, que vino a partir la historia. Él vino a partir todo. ¿Y eso por qué? Porque la nación lo ha rechazado muchas veces y ahora llegó el tiempo en que Dios va a rechazar a la nación. Eso por un lado, así comienza la sección.
Es una exención realmente bastante intensa. 2. Israel no acepta las señales de que Jesús es el Mesías y el Señor los acusa por su ceguera culposa. No es una ceguera víctima, es una ceguera culposa. ¿Qué quiero decir? Ellos decidieron ser ciegos convenientemente. Por ejemplo, versículo 54. Decía también a la multitud, a los mismos que le acaba de decir que los va a poner en contra. Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. ¿Y qué pasa? Así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor. ¿Y qué pasa? Lo hace. ¿Qué dice el Señor después? Hipócritas. Hay un discurso bastante animoso. Hipócritas. Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? De tal manera entonces que Él les acusa por ser ciegos, pero ciegos convenientemente. Cristo ahí les ha recriminado que sus sentidos intelectuales funcionan muy bien. Jesús les mostró claramente muchas señales de que Él era el Mesías, pero ellos se excusaban diciendo, yo no entiendo, no, yo no razono bien, no sé, no lo noté. Y el Señor dice, no, a mí no me vas a poner esa excusa. Tus sentidos funcionan muy bien, porque tú puedes predecir de alguna forma lo que va a suceder en tu ambiente, y sucede. Pero las señales que yo te doy, esas sí son borrosas, nebulosas, no se entienden. Y Él está diciendo que les dice, son unos hipócritas. Luego, en vista de todo eso, los llama al arrepentimiento, versículo 57. ¿Y por qué no juzgas por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Él está hablando acerca de sí mismo. Yo soy tu adversario y procura antes de que te encuentres con Dios que hayas arreglado las cosas. ¿Por qué? No sea que te arrastre el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Entonces, hay un llamado al arrepentimiento, a reconsiderar cuál ha sido la actitud hasta ahora acerca de la persona del Señor Jesús. Ahora noten esto. En el capítulo 13, que empieza ahí inmediatamente, uno cree que es otra cosa por ser dividido en capítulos, pero no es así, es el mismo tema. Él está diciendo ahora, capítulo 13, versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, está hablando del arrepentimiento, que es el tema que trae, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, ¿qué dice? Todos pereceréis igualmente. En el tema entonces del arrepentimiento, recuerdan que todos deben arrepentirse. ¿Y cómo lo hace, hermanos? Aclarando un principio bien importante. Él les dice, por cierto, el principio es válido para nosotros. ¿Ustedes creen que las catástrofes, como esas dos catástrofes que Herodes mató un poco de gente, ellos eran peores que los demás que están vivos? O aquella torre que se cayó y mató a 18 personas. La respuesta común es de dos formas. Uno, decir, esa gente sería tan mala, mira lo que les pasó. Y la otra es, ¿por qué le pasa esas cosas a gente inocente? Y Jesús está aclarando lo que Dios dice con respecto a las catástrofes que usted debe tener en cuenta. Él dice, ¿ustedes creen que eso es así? Absolutamente negativo. Eso no es así. No crean que las personas eran muy malas y la justicia divina los alcanzó y por eso los mató. No, tampoco crean que eran muy inocentes y por qué le pasa cosas malas a gente inocente. No, y por eso los mató. Él dice no. Él más bien está diciendo y nos dice a nosotros hoy para que aprendamos a interpretar las catástrofes naturales, accidentes, lo que sea. Que las catástrofes que nosotros somos testigos
no nos enfatizan los malos que son la gente que muere. Todo lo contrario. Las catástrofes que nosotros somos testigos nos recuerdan la alta pecaminosidad de todos los seres humanos. Y al nosotros de ser testigos de eso, nos testifican y nos invitan al arrepentimiento. Cada vez que usted vea algo malo, debe entender que Dios lo está llamando al arrepentimiento, porque esa persona no merecía menos que usted. Eso debe entender cada uno de nosotros cada vez que vemos una catástrofe natural o un accidente. Ahora, después de esas tres narraciones, va comprendiendo entonces la animosidad y el discurso del Señor bastante fuerte. Él pronuncia la parábola de la higuera estéril, la que nosotros leímos al principio. A través entonces de la parábola, el Señor anuncia el rechazo definitivo al Israel como nación. Sin embargo, antes de su rechazo, ellos agotaron las miles oportunidades que Dios les había dado. Dios mostró mucha paciencia antes de rechazarlo. Eso es un principio importante. Dios muestra mucha paciencia a una persona antes de rechazarla, pero la persona agota ella las oportunidades que Dios le dio. ¿Cuál es el tema entonces de esta parábola que debe recordarnos al final del culto y usted entendió el punto? ¿Cuál es el tema? Dios rechaza a los que le rechazan. Ese es el tema. No juegues con Dios. No pretendas que puedes rechazar las amonestaciones de Dios, ignorarlo y creer que te vas a salir con la tuya. Dios rechaza a los que le rechazan. ¿Está claro, hermano? Vamos a verlo. Aquí entonces el Señor anuncia el divorcio definitivo o el rechazo definitivo. Se anuncia, se va a llevar a cabo aproximadamente 35, 30 años después del anuncio, con la destrucción de toda la ciudad en el año 70. Pero para recordarlo y verlo, vamos a ver la parábola en 3 puntos para que sea fácil de recordar. Primer punto, veremos el rechazo anunciado. Segundo punto, veremos el rechazo justificado. Tercero y último, veremos el rechazo postergado. Primer punto, el rechazo anunciado, versículos 6 y 7, dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Los personajes de esta parábola es fácil de identificar. Vemos que hay un dueño de una viña. Ese es claramente el padre. La viña es el mundo y la higuera en este caso es Israel. En el Antiguo Testamento, o la audiencia original de Lucas, comprende esa asociación porque en el Antiguo Testamento a Israel se le considera la higuera del Señor o también la viña del Señor. En este caso está usando la metáfora de la viña. Y que Dios tiene una viña, Él ha plantado una viña que Él cuida. Entonces, el dueño de la viña de la parábola es ¿quién? Dios el Padre. También vemos una higuera, ya acabo de explicar. ¿Quién es la higuera? Israel como nación, porque se le llamaba así en el Antiguo Testamento. Y hay un tercer personaje, es el viñador, el jardinero, el cuidador. Y ese claramente es Dios el Hijo, el Señor Jesucristo. La higuera, ¿verdad? Probablemente el nombre sea extraño para algunos de nosotros. Es un árbol, explican los entendidos, frondoso y muy apreciado en este país o los países de esta zona. Por la sombra que da y el fruto también aparentemente es un fruto dulce, delicioso y que ayuda en esos tiempos a las personas que viven por ahí. Como para el mango para nosotros, me imagino yo. Al judío piadoso, el judío piadoso en el Antiguo Testamento, la imagen de un judío piadoso es un judío sentado debajo de una higuera para estudiar o meditar la palabra de Dios. Por ejemplo, vemos cuando el Señor Jesús llama a Natanael en el Evangelio de Juan 1,
El Señor Jesús ve a Natanael y le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces Natanael le responde, Señor, ¿de dónde me conoces? Y le dice, antes que vinieras, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y eso sorprendió a Natanael y de ahí lo siguió para siempre. Porque Natanael era un judío debajo de una higuera y los comentaristas dicen que probablemente estaba estudiando, buscando arrepentimiento, ser sincero delante de Dios. Y entonces el Señor Jesús con esas palabras le está diciendo, yo he estado escuchando tu oración y te estoy respondiendo. Bueno, entonces esa es la imagen de esa higuera. Ese árbol hay que abonarlo y cuidarlo porque es delicado. Pero dicen que para su primera cosecha hay que esperar aproximadamente unos 3 años. Algunos dicen que hasta 4, pero con 3 años él lanza su primera cosecha y cuando el árbol ya está maduro, él lanza 3 cosechas al año. Muy apreciado. Bueno, Dios dice, esta viña, todo lo que estoy diciendo es Israel, el Padre el dueño, y Jesús el viñador. Los privilegios que tuvo Israel como nación, como higuera, siendo cultivada, abonada, regada, apreciada, para que diera los frutos, realmente en toda la Biblia le enseña. Pero hay un versículo que los resume, muy importante, está en Romanos capítulo 9, versículos 1 al 5. Aquí vamos a ver cómo fue el Señor como buen agricultor amando a su higuera. Dice capítulo 9, versículos 1 al 5 de Romanos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son, ¿qué? Primero, la adopción. Pablo menciona aquí la adopción de Israel. ¿Sabe, hermanos? Solo hay una nación en el mundo, en la historia de la humanidad, que ostentó ese título, Hijo de Dios. Ese fue solamente Israel del Antiguo Testamento. Ninguna otra nación se ha podido llamar así justamente. Solo la Biblia ha llamado así al Israel nacional. Pablo sigue diciendo, versículo 4, la adopción, la gloria. En la historia de la humanidad, solo una nación vio la gloria visible de Dios, la Shekinah. Eso lo hizo solamente Israel en el Antiguo Testamento. Ninguna otra nación ha visto eso. Pablo sigue diciendo, la adopción, la gloria, el pacto. Solo hay una nación en toda la historia de la humanidad en el cual Dios haya hecho un pacto nacional con toda esa nación, el que se llama el pacto sinaítico o el pacto de Moisés, el pacto mosaico. Ninguna nación puede decir que Dios haya hecho un pacto con él. Sigue el pacto, la promulgación de la ley. Solo hay una nación en la historia de la humanidad que ha tenido la ley de Dios entregada por Dios. Ninguna otra nación ha podido decir eso de Dios. Luego dice el culto. Solo hay una nación, ¿verdad? Un pueblo como nación que ha podido adorar a Dios correctamente. Cuando digo correctamente, me refiero a que lo hacía como Dios mandó, con los rituales, con las ceremonias que Dios mandó en el Antiguo Testamento. Ellos no lo hacían en espíritu, porque no tenían al Espíritu Santo, pero lo hacían en verdad. Su sistema de ritual había sido instituido por Dios mismo. Bueno, solo hay una nación en la historia de la humanidad que ha podido hacer eso. Ninguna otra ha hecho eso nunca. Sigue diciendo Pablo, el culto y las promesas. Las promesas del Mesías, las promesas de restauración, la promesa de ser cabeza de naciones, además de otras muchas promesas, solo Dios se las dio a Israel. Ninguna otra nación en la faz de la tierra puede decir eso. Pablo dice en el versículo 5, de quienes son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y de los cuales sigue diciendo Pablo, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Amén. Solo de esa nación es la nacionalidad de donde vino el Mesías del mundo, el Salvador. ¿Y de qué nacionalidad era él? Israelita, judío.
Es más, dice Pablo, de quien vino Cristo, el cual es Dios. Solo ese versículo, solamente ese versículo es suficiente para que todos los testigos de Jehová se arrepientan de no reconocer a Jesús como Dios. Pero bueno, sigamos adelante. No solamente tuvieron estas bendiciones que le acabo de nombrar. Juan el Bautista, el más grande de todos los profetas, ¿a dónde ministró? En Israel solamente. Cristo el Señor, el Hijo de Dios, ¿dónde ministró? En Israel solamente. Los apóstoles del Señor Jesucristo resucitado, ¿dónde ministraron? En Israel solamente. Entonces vemos que hay una serie de bendiciones, bondades, generosidad que Dios derramó sobre su higuera. Esa higuera fue preciosa a los ojos de Dios. Fue sembrada, fue cultivada, fue abonada, fue cuidada con mucho trabajo y esmero de parte de Dios. No pueden negar que Dios no hizo nada por ellos. Pero ¿qué hace la higuera cuando él fue a buscar fruto? No había. Esos 3 años que dice el Señor de la viña, hace 3 años que vengo a buscar, deben ser entendidos en la realidad como toda la historia de Israel. Por miles de años, el Señor hizo algo entre ellos para esperar el fruto. ¿Y cuál es la respuesta de la nación? No lo hubo. Entonces el Señor hace un anuncio. ¿Cuál es el anuncio? ¡Córtala! ¿Qué significa la palabra córtala? Significa destrucción. El Señor ha anunciado destrucción sobre la nación de Israel. Violencia, ira, retribución, divorcio sin posibilidad de reconciliación. Ese entonces es el primer punto del mensaje, hermano. ¿Cuál es? El rechazo anunciado. Dios acaba de anunciar su divorcio de Israel. Segundo punto, el rechazo justificado. Eso lo vemos en los mismos versículos 6 y 7. Uno se puede preguntar, Dios, pero ahora ¿por qué vas a rechazar a Israel? Bueno, la razón la está diciéndole en esos 2 versículos. ¿Cuáles son? Su esterilidad injustificada y su ceguera, porque les dijo, son ciegos a conveniencia. Ahora sí no entienden nada, ahora sí no saben. Esa higuera era una higuera inflada. ¿Qué quiero decir? Era una higuera autojustificada. Ellos se creían gente buena, gente justa. Era una higuera que tenía muchas hojas, aparentaba salud, pero en verdad estaba muerta en la raíz. Cuando Cristo les hablaba de arrepentimiento, ellos respondían, ¿arrepentimiento de qué? ¿Yo de qué me tengo que arrepentir? Cuando Cristo les decía, bienaventurados los pobres, ellos se ofendían, pero pobre, ¿por qué? Es decir, era una gente que estaba envanecida en amor hacia sí mismo. Esa higuera en realidad era una higuera estéril, inflada, envanecida y autojustificada. Y usted me dirá, bueno, eso era el caso de ellos. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Que esa foto, esa imagen que acabamos de ver que nos muestra el Señor de la higuera estéril de Israel, esa es la realidad de toda la raza humana. Todo ser humano es un árbol ante Dios. Y si ese árbol no da fruto, si ese árbol es estéril, ciego, inflado, autojustificado, será cortado y echado en el infierno por orden de Dios. ¿Qué fruto se esperaba de la higuera? ¿Qué fruto esperaba Dios, Jesús, de su higuera en ese momento? ¿Y qué fruto espera de todo árbol, que es todo ser humano? La Biblia enseña arrepentimiento y fe. Ese es el fruto que estaba esperando. Es el fruto que el Señor desea comer del árbol que Él plantó. Arrepentimiento y fe. Por eso, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hay que ser honestos y el Señor sí halló algunos frutos. Lo que pasa es que en comparación con la nación fueron muy poquitos. Algunos publicanos y algunas rameras lloraron por sus pecados. Se arrodillaron ante Dios. Rindieron sus vidas ante Dios, ante Jesús. ¿Y qué hizo Jesús, hermano? Los recibió,
los perdonó, los amó, le dio su gracia. Yo no te condeno, le dijo una, vete y no peques más. El Hijo recibió, perdonó, incluso a gentiles, que en el vocabulario bíblico, gentil es uno que no es de los judíos. Un centurión romano, un gentil, estaba así ante la persona de Jesús. Y entonces Jesús va a su casa y le dice, no, Señor, yo no soy digno de que tú entres ni siquiera a mi casa. ¿Qué es eso, hermano? Arrepentimiento. Una sensación de indignidad ante Dios que tiene la persona por sus múltiples pecados ante Dios. Y luego le dice, pero ve a tu casa a sanar a tu criado, que era la petición. Y dice, no, Señor, solo di la palabra y mi criado será sano. ¿Y qué es eso? Fe. Le creía a Dios. Jesús dice, os aseguro que en todo Israel yo no he encontrado tanta fe. Entonces, cuando alguien dio el fruto de arrepentimiento y fe, recibió el amor de Dios. Solo tienes que arrepentirte y tener fe genuinamente. Y con esos poquitos frutos, el Señor construiría su nuevo Israel. Y ese nuevo Israel es la iglesia. Eso lo sigue diciendo la narración posterior. Pero ese es el segundo punto. Vimos el primero, ¿cuál es? El rechazo anunciado. El segundo punto, ya lo vimos, ¿cuál es? El rechazo justificado. No dieron fruto a pesar de todo el amor, privilegios, bondades, bendiciones que Dios les había dado. Vamos al tercero y último punto. El tercero y último punto es el rechazo postergado. Versículos 8 y 9. Dice el versículo 8. Él entonces, el viñador, que es el Señor Jesús, respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Mis hermanos, aquí vemos el amor de Dios, el Hijo, el cual con nuestras mentes finitas nunca llegaremos de abarcar en su totalidad, pero sí de percibir. Esas personas a las cuales Dios, de los cuales Jesús está hablando, lo iban a rechazar, lo estaban rechazando, lo odiaban, le gritarían a Pilato, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Lo van a matar. ¿Y qué hace Jesús sabiendo todo eso? Intercede por ellos y le consigue tiempo extra a la higuera estéril. ¿Qué quería el Padre? Córtala. ¿Qué hace Dios el Hijo? No lo hagas todavía, Señor. Dame tiempo para trabajar en ello. ¿Cómo es la intercesión del Señor Jesús? El Padre dice, córtalo. El Hijo intercede. ¿Cuán eficiente es la intercesión de Jesús? La intercesión de Jesús es infalible, hermano. Le pidió un año. El Padre nunca le niega nada a su Hijo que le da complacencia. Le pidió un año. En la realidad eso se convirtió en más de 30 años. Porque no fue sino hasta después de 30 años que se ejecutó el juicio. Así de eficaz es la intercesión de Dios Hijo. ¿Y qué es tan importante para nosotros, hermanos? Que la Biblia enseña que ahora Jesucristo glorificado no intercede por Israel nacional. Él intercede por nosotros, por la iglesia. Y Él es un intercesor eficaz. El Padre le da mucho más de lo que Él le pide. Amén, hermano. Ahora el intercesor pide y dice, Señor, déjame cavar y abonar en ella. ¿Y qué significó eso? Que Jesús hizo más milagros. Hizo cosas más maravillosas, como por ejemplo, resucitó a Lázaro a ojos de ellos. Ellos eran testigos, no podían negar el poder de Jesús, para después decirle, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él no solamente hizo eso, purificó el templo, les enseñó más, entró con un asno, le dijo que era su rey, todo para que ellos comprendieran que era su Mesías.
su paciencia, estaba acabando, abonando, regando a su viña. Incluso lloró en varias ocasiones por ella. Dios mostró su dolor del desprecio, del rechazo, de la incredulidad constante, a pesar de las muchas muestras de amor. Y Jesús expresa el dolor de Dios ante tanta incredulidad. Por ejemplo, en el mismo Lucas capítulo 13, versículos 34 al 35 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué? No quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Más adelante en Lucas capítulo 19, versículo 41 a 44, sucede lo mismo. El Señor luego más adelante dice, versículo 41 del 19, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hace? Lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí el Señor está describiendo lo que fue el ataque brutal, la masacre que hicieron los romanos en el año 70 por el emperador, por el general Tito, a través del emperador Vespasiano. El Señor le está anunciando y ve la dureza, no se arrepiente. Ha anunciado el juicio. Él ve la masacre que viene por no haber creído en Él y llora. No es que vino la destrucción de forma regocijada. Llora con lamento que postergas tanto el arrepentimiento. La nota positiva no lo dice la Biblia, pero sí lo dice la historia, lo confirma. Es que los judíos que sí le creyeron al Señor Jesús no fueron masacrados en esa destrucción en el 70, porque ellos escucharon la voz de su pastor. En Lucas capítulo 21, versículo 20 y 22 dice eso. En el versículo 21 dice, entonces, versículo 20, perdón. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Entonces vemos que ahí se anuncia. Y 35 años, un poco más, un poco menos aproximadamente, como les dije, el emperador, los romanos vinieron y destruyeron toda la ciudad. Los judíos cristianos se salvaron porque obedecieron y oyeron. Y desde ese día, en el año 70, en la destrucción, la higuera, el Israel nacional, fue cortada de la viña del Señor para nunca jamás volverá a ser el pueblo de Dios. La sentencia divina se llevó a cabo. Ahora Dios tiene un pueblo. No es el Israel nacional, es la iglesia. Ese es su pueblo. ¿Me estoy explicando, hermano? Hemos visto los 3 puntos. Debería concluir. Pero permítanme hacer un breve paréntesis para explicar un asunto teológico. Porque yo he estado diciendo que ya Dios cortó, se divorció, rechazó definitivamente, sin esperanza de reconciliación, al Israel nacional y nunca jamás fue su pueblo. Hoy hay cristianos que no piensan, que dirían, pastor, pero usted no leyó el Salmo 137 o el Salmo 122. Israel jamás puede dejar ser el pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dicen esos versículos? Por ejemplo, el Salmo 137 dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén,
pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. El Salmo 122:6 dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados todos los que te aman. Cuando vemos versículos así y otros similares, muchos cristianos hoy dicen: hay que orar por Israel y para que entonces ahorita en Palestina, en Belén, los musulmanes se retiren y entreguen la mezquita de Omán, que es donde está edificada una mezquita musulmán en todo el templo de Jerusalén. Hay que sacar esa mezquita, correr a los palestinos y que Israel entonces vuelva a construir el templo, porque ellos son el pueblo de Dios. Entendiendo este versículo, hay gente que ora así, pero eso es una total equivocación. El Israel de hoy no tiene absolutamente nada que ver con el Israel nacional que se nombra en la Biblia. ¿Por qué? Porque ya Jesús anunció el divorcio por todo lo que hemos dicho y su rechazo definitivo, su destrucción en el año 70, y no tiene nada que ver con eso. ¿Pero por qué lo decimos? Bueno, porque los apóstoles y el Nuevo Testamento nos explican y nos aclaran que todas esas promesas del Antiguo Testamento hacia el Israel nacional se cumplieron, se están cumpliendo y se cumplirán en el nuevo Israel, que esa es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos eso? Rápidamente, Hechos capítulo 2, versículos 16 y 17. Pedro está predicando y dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Como seguro conoce, Hechos capítulo 2 narra el día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo y cae sobre los cristianos que estaban reunidos, los creyentes. Pedro aprovecha, da el discurso y le dice a los israelitas que están expectando ahí, y dice: ¿qué está pasando? Pedro dice: varones, esto es lo que dijo Joel. Dios está cumpliendo su promesa en Joel, lo está cumpliendo en este momento sobre estos 120 reunidos. Entonces, cuando uno dice: ¿dónde lo profeta Joel? ¿O a quién se lo dice Joel? Se lo profetizó a toda la nación étnica. Pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice: Dios lo está cumpliendo. ¿En dónde y en qué momento? ¿A toda la nación? No, porque Pedro está explicando sobre esos 120 lo que está cumpliendo Dios. Y esos 120 eran los que habían creído el Evangelio. Entonces le está diciendo: Dios sí cumple sus promesas al nuevo Israel, que es todo aquel que se arrepienta y tengan fe en Jesús como su Salvador. Otro ejemplo, Hechos capítulo 15, versículos 14 al 18. Dice: versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. El tema allí es que los gentiles, como Cornelio, que Pedro presenció, el Espíritu Santo y la señal de hablar en lengua profetizada en Joel, cayó sobre unos gentiles. Y están hablando de que el Evangelio también es para los gentiles. En el Concilio de Jerusalén discuten eso. Jacobo toma la palabra y vuelve a decir: esto es el cumplimiento de los dichos por los profetas antes, y se cumple ahora en los gentiles. Y la promesa que era que Dios construiría de nuevo su templo. Ahora,
El primer templo lo construyó Salomón, lo destruyó Nabucodonosor, el rey babilónico, y la nación fue dispersa. Ellos regresan, comienzan la reconstrucción, pero realmente apenas es un templo muy pequeño en comparación al de Salomón. 20 años antes del nacimiento, de la encarnación del Señor Jesús, Herodes financió la construcción del templo, que es donde estuvo Jesús y donde están los apóstoles también. Es un templo gigantesco que ellos dicen, la reconstrucción, ellos están en pie en ese momento. Pero Jacobo dice, Dios va a reconstruir su templo, prometió reconstruir su templo. El templo iba a ser destruido pronto, no estaba destruido, pero él dice, Dios comenzó a reedificar su templo. Y él se refiere ¿a qué? No al templo físico que hizo Herodes, sino al templo espiritual de hombres que creían el evangelio. ¿Me estoy explicando? Entonces, por eso, todas las promesas del pasado, ya muchas se han cumplido. Algunas se están cumpliendo y otras se cumplirán en el nuevo Israel, que es la iglesia. No un Israel nacional que está ahorita por allá en una guerra con los palestinos, ni con Hezbolá, ni con nada de eso. Sí, hermanos, gracias por el paréntesis. Retomamos para finalizar. En resumen, ¿qué hemos visto? La nación de Israel, al cual el Señor anunció la parábola, es la higuera estéril. Ha sido cortada para nunca más ser el pueblo de Dios. Número 2, ¿qué más vimos? El nuevo Israel empezó con unos pocos judíos creyentes y unos gentiles que se han unido por la fe en él. El nuevo Israel, que es la iglesia. Tercero, la iglesia es el nuevo Israel de Dios. Todas las promesas se han cumplido, se cumplen y se cumplirán en la iglesia y no en más nadie. Y número 3, y mejor, le he explicado que el pacto, el matrimonio entre Dios e Israel, Dios llevó a cabo la cláusula de divorcio y se divorció literalmente de ellos. Pero el nuevo pacto con el nuevo Israel no tiene cláusula de divorcio. Jesucristo nunca se separará de nosotros. Y por eso el nuevo pacto es mejor. Eso es lo que vimos. Aplicaciones. Y finalizamos. Número 1. Todos los seres humanos realmente son como árboles delante de Dios. Especialmente los creyentes son árboles vivos en el huerto de Dios. Salmo 92. Versículos 12 al 15. Salmo 92, versículos 12 al 15 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez, ¿qué? Fructificarán, es decir, siempre habrá fruto. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Así que, hermanos, aquellos que puedan decir hoy, yo soy creyente, yo soy una higuera, yo soy un árbol en el huerto de Dios, la Biblia enseña que entonces por ser árbol de Dios, da frutos. Dentro de la casa de Dios no hay árboles estériles, ellos dan fruto. ¿Por qué? Porque Cristo intercede siempre por sus árboles. Ellos, el Señor, responde generosamente la intercesión del Hijo. ¿Cuál es el fruto? El más importante y básico. Arrepentimiento y fe. Aquellos que son parte de la viña del Señor, árboles plantados en la viña del Señor, el fruto más visible que dan son personas que se han arrepentido de sus pecados y que viven en fe a la palabra del Señor. Si eso no es así, si eso no es una característica de tu vida, realmente usted tiene fuertes razones para no creer que es árbol de Dios. Pero la Biblia no solamente enseña eso, el arrepentimiento y fe como fundamentales. Hay otros frutos. Por ejemplo, la justicia. Filipenses capítulo 1, versículos 10 y 11 dicen lo siguiente.
para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. La Biblia dice que los árboles de Cristo son cada vez más santos, cada vez mortifican el pecado, cada vez se ve el fruto de justicia. Ese fruto se ve en su vida, lo reconoce la gente. Esos son los árboles de Dios. La Biblia también enseña que hay un fruto que surge en un terreno fértil donde el evangelio ha sido sembrado. No solamente es lo negativo como no pecar, hay también fruto positivo, como por ejemplo lo que dice Gálatas capítulo 5, 22 y 23, que dicen: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Templanza es dominio propio. Esto significa que si tú eres árbol del huerto de Dios, esto deberían ser características de tu persona. Usted debería mostrar el amor, gozo, la paz, el dominio propio. Yo no estoy diciendo que somos perfectos, infalibles y que en todo momento lo mostramos, pero es una constante. Tenemos días de flaqueza, pero hay un fruto que se da. Los árboles plantados por Jesucristo dan ese fruto. La Biblia también enseña que el árbol de Dios, aquellos que han sido alcanzados por el evangelio, dan fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13 lo vimos hace poco. Eso significa que cada una de estas personas en la semana, ellos sienten un fuerte deseo muy grande de querer venir a la casa de Dios. Ellos quieren alabar a Dios junto a otras personas que alaban a Dios. Ellos quieren escuchar su voz. Su corazón grita como el salmista: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. O también dice: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Esos son sus afectos. Note que no es una demanda, una imposición legal, como que, oye, pero qué fastidio, tengo que. No es un fastidio, no es una carga, es un deleite para el creyente. Él espera expectante, no le agrada perdérselo. Dios pone esos afectos en su alma, eso los tiene. Esas son las evidencias que dicen que tú realmente eres un árbol plantado por Jesucristo en su viña. Pero hay más frutos. La Biblia dice que la generosidad es un fruto de los árboles de Jesucristo. En Filipenses 4, 15 al 19 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco ¿qué? Fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio aceptable a Dios, agradable. Eso, el viñador, el dueño, viene a su higuera y encuentra estos frutos de justicia, frutos de labios que confiesan su nombre, de generosidad, y a él le agrada. Es dulce a su paladar este fruto que su árbol le da. Y también el evangelismo es otro fruto. Los creyentes comparten de las verdades a otros como un fruto natural que sale de alguien que fue redimido. Como decían los puritanos, el evangelismo es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró pan. Eso es el evangelismo. Un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró pan. Y gratis, sin tener que pagar. Y por último, hermanos,
Si eres árbol del Señor, entonces usted debe prepararse dando estos frutos. Y el Señor dice, el que lleve fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Entonces debe prepararse para ser podado. No cortado, sino podado. Y esa poda, por lo general, es siempre a través de la aflicción. Los árboles del huerto del Cristo son podados a través de la aflicción, hermano. Así que, si usted dice, pastor, realmente no por ser, la palabra, tengo la palabra en la boca, no por ser pedante, pero yo podría decir que he encontrado que esos frutos han surgido en distintas medidas, pero yo creo que sí. Y hasta el momento estoy bien, pero últimamente me ha ido mal. Bueno, hermanos, gózate, está siendo podado por el Señor. Salmo 119, versículo 67 dice. Salmo 119, versículo 67 dice. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Así que a veces esa poda, hermano, es dolorosa, pero trae un fruto de justicia, que dice Hebreos 2. Amén, hermanos. La lección para nosotros hoy entonces, ¿cuál es? Que si Cristo vendría a comer su fruto, lo va a encontrar. Estamos finalizando el año. Nosotros medimos las cosas, ¿verdad? Es como, vamos a hacer retrospectiva, vamos a hacer inventario espiritual. Haga el ejercicio, haga un inventario espiritual. Has llegado este año, está llegando al final del año, Dios te ha guardado, ha abonado, ha acabado, ha regado, ha dado bendiciones, te ha podado. ¿Hay fruto o no hay fruto? Eso cada quien debe responderlo delante del Señor. Amigo que nos visita, tú que no eres cristiano, también quiero decirte que tú eres un árbol delante de Dios, pero árbol que no tiene fruto. Su justicia ha anunciado, córtalo, córtala. Pero su misericordia en Cristo Jesús te ha conseguido tiempo extra. No lo desaproveche. No desaprovecha las oportunidades que te da Dios. Tú no sabes que hoy sea la última. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Que el Señor te dé sabiduría y te conceda la gracia del arrepentimiento para que aproveches las bendiciones de Dios y puedas estar en una condición correcta delante de Él, como árbol que da su fruto a su tiempo. Amén. Oh Señor, gracias.